Hoy fue un día duro para Colombia. 7:34 de la mañana. ¡Pum! Tembló la tierra. Hoy cientos de personas, hoy cientos de colombianos, lo último que supe, como 120, habían perdido la vida bajo los escombros, aplastados. Y con ellos aplastados los recuerdos y las vivencias con sus familias, con cada uno de sus seres queridos. Horrible, 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 horrible. Es una tragedia que amerita muchos análisis. Hoy, por ejemplo, veía cómo se quemaba una zona importante, un lugar. Y obviamente, esto tiene responsables. Todo tiene responsables. No todas las tragedias son producto de la naturaleza. Nosotros incidimos en la naturaleza. Dios nos perdona, pero la naturaleza es inclemente. Ella nos cobra el daño que le hemos hecho. Yo venía viajando ayer de Falan, Tolima, de la ciudad perdida, divino, hermosísimo. Y venía de bajado escuchando a Diana Uribe, un video, un podcast que ella grabó tal vez hace 3 años. Y ella expresaba en ese video que ella, que conoce todas las culturas del mundo, no conoce una que tenga tanta sabiduría para hacernos un llamado y a enseñarnos a cómo cuidar los ecosistemas y este planeta, porque se va a destruir, como lo saben nuestros hermanos mayores, los indígenas. Cuando ella pronunció eso, yo me identifiqué de una, porque yo estuve en el Cauca con los indios Nasa. 4 días compartí con ellos, en sus malocas, en sus fiestas, en el Chaquelo, y pude conocer de primera mano la forma como ellos se relacionan con los ecosistemas, la forma como los veneran, y es tan diferente a como lo hacemos el resto de colombianos. Es tan diferente, por ejemplo, lo que transmite una formación, una educación hacia los ecosistemas en los colegios de Colombia, a la educación que reciben los indígenas en relación a los ecosistemas. Es una diferencia del cielo a la tierra, total. Y yo recordaba con tristeza cómo en Colombia se trata de tan mala manera a la comunidad indígena. Yo he escuchado a tantas personas decir: indios, hijos de tantos, indio comido, indio ido, indio tenía que ser, india y huetales. Tantas cosas despectivas que obviamente corresponden a la colonización. A la colonización no solamente de la Vía Yala, del continente, esto que llaman América, sino de las mentes. Las personas, los mestizos, entramos a despreciar a los indígenas. Imagínense, a los raizales. Nosotros los mestizos. Y en ellos está la sabiduría, toda la sabiduría. Yo hago este video porque, aunque Abelardo, pues obviamente que no es el responsable, sí hace un anuncio que preocupa muchísimo al pueblo colombiano, pero en gran manera. Expresó exactamente estas palabras: vamos a hacer fracking a lo que da. Y en su posesión lo repitió. Su vicepresidente, José Manuel Restrepo, llevó a una reconocida ambientalista, Basurto, a un páramo. Miren ustedes el mensaje. Dios, desde un páramo, desde el ecosistema más sensible, para decir: el fracking sostenible es posible. Y no lo es. En ninguna parte del mundo. Europa no hace fracking. Hay estados de Estados Unidos que no hacen fracking. ¿Tú sabías que la guerra contra Irán, contra Venezuela, estos son planes, estrategias orquestadas desde las refinerías de petróleo de Texas? Todo es plata, ambición, poder. Es impresionante. Y nosotros no podemos permitir que se destruyan los ecosistemas por una política, además de saqueo, que además de que destruye los ecosistemas, destruye nuestra esperanza, nuestro futuro. Además, los recursos se los llevan, la ganancia se la llevan. Son los espejitos del siglo XXI. ¿Por qué espejitos? Porque le dan empleos en las minas a gente que vive en la región, y a los pocos años, cuando acaban con todo,
se acaba el empleo y se acabó la vida, se acabó el agua, se acaba absolutamente todo y se va elevando la temperatura, el calentamiento global, hasta que el planeta se quema, se incendia. No, Abelardo, no lo vamos a permitir. Respetuosamente los colombianos saldremos con argumentos, con educación, a decirle a otros colombianos: no lo permitas, no apoyes esto, es tu tierra, no lo permitas. La naturaleza cobra las cosas que hacemos los seres humanos. Hace unos 15 días, en la iglesia donde asisto, nos invitaron a orar porque hubo también un incendio que produjo unas bolas de fuego que golpearon algunos carros y claro que oramos. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, yo creo en Dios. Pero yo pensaba, yo creo que hay que complementar la oración con la exigencia de acciones responsables. Hay que identificar cuáles son las prácticas que destruyen los ecosistemas. Y hay desde pequeñas, desde los ciudadanos que arrogan un cigarrillo a una plantación seca, como las macroeconómicas, las grandes. Cuando un gobierno le autoriza a una multinacional la depredación de todo un ecosistema sensible. ¿Cómo no estar preocupados? El presidente Abelardo, junto con su nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera, la que fue alcaldesa de Barranquilla por los Char, la que fue gobernadora de Barranquilla por los Char, la que fue ministra del presidente Santos por los Char. Ella anunció de una forma yo lo digo, tan fea, porque referirse así a la destrucción, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de hola, yo soy el fraile con tu amigo Pérez, ¿se acuerdan de eso? Es cuando ella se refería de esa forma tan vehemente que iban a acabar con todos esos decretos y resoluciones que el presidente Petro había ordenado para declarar áreas de protección ambiental a los ecosistemas sensibles. Yo decía, wow, y que ya le iban a dar permiso y licencias a las multinacionales para entrar a hacer de la suya. Yo decía, la gente no entiende que además de que es plata para ellos, porque siempre que la explotación de un recurso, acá no queda nada, ni plata, se la llevan, ni cuando no ha habido bonanzas. Pero adicionalmente acaban con todo. Y yo decía, ella, señora, ¿con qué desfachatez dice eso? ¿Acaso el pueblo colombiano es tan mal educado? Y educación, yo no me refiero a un título universitario. Educación, yo me refiero a un grado de sensibilidad y a un grado de conciencia, a un grado de trascendencia, de entender la importancia de un recurso natural tan importante como lo es un páramo. Y esa muchacha que lo acompañó a él, ahora creo que es ahora no sé qué de parques. Al igual que, para mí, el embaucador de Arrázola, un pastor evangélico de Cartagena que tiene una iglesia de aguas vivas, hoy es embajador de Colombia ante Salvador, creo. Salvador estuve leyendo. Todo un embaucador. Miren, hay que prepararnos, porque créanme que a través del relato se ha engañado a mucha gente a lo largo de la historia. Por ejemplo, esto, que es un tema sensible, podemos verlo también como un tema de salud. Yo así lo pienso. Yo estuve leyendo a fondo, en qué consistía la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro. Yo la quise entender por mis propios medios, o sea, investigando, y me tardé tiempo. Y te la voy a explicar de forma, pues, sencilla. Cuando se crea la Ley 100 en Colombia, se permite que el presupuesto de la salud pública, que antes iba de forma directa a hospitales, ahora lo manejen unos administradores, un intermediario. Ellos se llaman EPS. Y ellos tienen que darle ese dinero que el gobierno les entrega de la salud a los que prestan el servicio de salud, que se iban a llamar las IPS. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó?
cuando empezaron a recibir año tras año, desde el año 94, cuando Uribe como senador de la República y Gaviria como presidente lo decretaron, pues ¿qué pasó con estas EPS que empezaron a recibir billones y billones? Pues buscaron todas las formas de robarse esa plata. Pero los robos son impresionantes. Y es que ponle lógica. Al recibir el dinero para que ellos se lo entreguen a otros, pues ¿qué fue lo que pensaron? Pues si yo mismo soy el otro, y si yo en vez de dárselo a una clínica que cobre y hace negocios con la salud, porque yo mismo no soy la clínica, yo tengo la plata, yo la recibo. Y con esa plata montaron clínicas, y con esas clínicas se inventaban unos cobros. Cirugías de 3 millones les cobraban a 700 millones. Medicamentos con incrementos de hasta el 20.000%. O sea, si un guante valía 2.000 pesos, lo cobraban en 100.000. Una cantidad de cirugías a gente que ya había muerto hace años. Invirtieron ese dinero en bienes raíces, en otros negocios, en la banca. Compraron islas, compraron aviones, helicópteros. Eso es una cosa impresionante. Y ese es el negocio que ellos protegen. Y vean, financian partidos políticos, le pagan a la prensa. Estuve leyendo que ahí está Gilinski, el dueño de Semana, como uno de los que hace parte del negocio de las EPS. No voy a decir que roba, no digamos que roba, voy a decir que es parte del negocio, el dueño de la revista Semana, que con la revista Semana no se gana un peso, porque produce más pérdida que ganancia económica por la venta de la revista, pero es que el interés va por otro lado, el relato de la prensa, el relato. Y entonces lo que entendí es que Gustavo Petro les dijo: señores de la EPS, ustedes rompan esa relación vertical de ustedes recibir el dinero y ustedes mismos cobrarlo, autopagárselo, porque los negocios a los que deben ir dirigidos los recursos ahora son de ustedes, todos son de ustedes. Los laboratorios, las empresas de aseo, de vigilancia, las clínicas, sobre todo las clínicas de las enfermedades de alto costo. Porque un hospital hoy en día, pues, ¿qué te puede costar un parto? Que te arreglen de una puñalada. Pero las de alto costo, los escáner que te meten en una máquina, eso valen millones. Se especializaron en eso. Y mira, los negocios también se fueron ampliando. Tú supieras lo que son la salud prepagada. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Haz de cuenta que a la empresa de acueducto de tu ciudad, que ya tiene la red de agua distribuida para que te llegue el agua aquí al grifo, tú le dices: oiga, yo le voy a pagar una agua prepagada, o sea, más de lo que yo pago en el recibo, pero usted me garantiza el suministro. Y ellos no instalan nuevas redes, no la instalan. Sencillamente le quitan el agua a otros para que a ti no te falte. O sea, con la misma plata que se paga, es que ellos te dan a ti un mejor servicio. Y esas son las prepagadas. Son los mismos médicos pagados por el Estado, por la plata que el Estado le da a las IPS. Solo que le dicen: no atienda, atiéndame a estos, pero son los mismos. Pero la prensa siempre le hizo creer a la gente que Petro quería acabar con la salud. ¿Y sabes cuál fue el presidente? Y no pelees conmigo, ¿no? Antes de insultarme, por favor, investiga. ¿Sabes cuál fue el presidente que más plata le invirtió a la salud pública? Gustavo Petro. ¿Sabes cuál fue el presidente que más plata le entregó a las EPS, que es diferente, la salud pública, hospitales, centros de salud y EPS? Gustavo Petro. Fue el que más plata les dio por la UPC. Nunca en la historia de Colombia las EPS recibieron tanta dinero. Entonces, ¿por qué la prensa decía que Petro había desfinanciado la salud en Colombia? ¿Por qué decían que la querían volver estatal? Todas las con una persona que sepa de eso y se ríe. Incluso uno de derecha ya te habla de otra forma, te dicen: no, eso
Yo creo que al final te dicen, tenemos que inventarnos eso. Porque Petro sencillamente lo que estaba buscando con la reforma de la salud era decirle a las EPS, rompan esa relación vertical. Ustedes no pueden ser los dueños de las clínicas, porque a ustedes se les paga por administrar los recursos y hacer veeduría para que todo sea transparente. Porque ni siquiera permite que la Contraloría pueda vigilar sus estados financieros de recursos públicos. Eso es una cosa impresionante. Y estudié y entendía por qué siempre se han quebrado las EPS. Eso es un negocio de billones. Y por qué la prensa sigue defendiendo ese negocio, haciéndole creer a la gente que el problema era Petro que las tenía financiadas, para que sencillamente dándole más plata, entonces el problema se arreglara de entrega de medicamentos, etcétera, etcétera. Y te van a dar cuenta que no. ¿Saben a quién nombró Abelardo de ministra de Salud? Ana María Vesga. ¿Tú sabes quién es ella? ¿Sabes quién es ella? Estúdiala. Ella era la gerente de las EPS, ¿sí? Ella era la representante de la que defendía que el gobierno le diera más plata a las EPS. Ahora ella es la ministra de Salud, parce. La que representa la defensa de un negocio privado. Y negocio es negocio. Tú sabes que la ganancia del negocio y la rentabilidad minimiza costos, maximiza utilidades. La salud la hicieron un negocio. Ahora ella es la ministra. ¿Y de parte de quién van a estar sus intereses? ¿De parte del sector privado que recibe la salud de los recursos públicos? ¿O va a estar de parte de los recursos públicos de los colombianos que maneja ella como ministra de Salud? ¿A quién crees que va a representar ella? Muy bonita. Digo, Marta Lucía Ramírez, ahora sí llegaron, volvió al gobierno, volvió el estilo y la elegancia, porque son bonitos, son refinados, te hablan bien, de buenas relaciones interpersonales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van tus empresas? Pero tienen un alma bien negra. Preocupante, muy, muy preocupante. Por eso hay que aprender a leer. Yo les decía, hay que aprender a leer. Porque el que controla el relato, controla lo que la gente piensa. A mí me da tanta tristeza escuchar a tanta gente que repite exactamente lo que la prensa dice. Ayer, por ejemplo, veíamos tomas guerrilleras en diferentes partes del país, sobre todo el Tolima, y la prensa no lo reportó. Y cuando a la prensa Caracol como que lo hostigaron, por decirlo así, los medios alternativos dijeron, no habíamos informado de esto, pero fueron unas tomas pequeñas, con esa palabra, pequeñas, como si el muerto que hubo de la policía fuera un muerto pequeño, ¿sí? Pero días antes el pueblo colombiano está atemorizado. ¿Quién nos puede salvar? ¿Sí ven? El que controla el relato, controla el pensamiento. Y cuando yo veo a alguien que repite justo lo que la prensa quiere decir, me preocupa. Miren, yo les voy a contar una historia y perdónenme lo largo de este video. Ya sería más bien un podcast. Si tú quieres que yo haga podcast, dímelo, porque estaba como interesado en hacerlos. Mira, yo soy educador. Y un día le dije a un grupo de personas que le estaba hablando, les voy a contar una historia que ocurrió en Ibagué, una historia muy real y muy cierta. Una vez un hombre llegó al hospital Federico Lleras de la ciudad de Ibagué, a las urgencias, pidiendo que lo atendieran, pero lo decía de forma desesperada: por favor, atiéndame. Y él se cubría con una sábana, con una manta. La gente estaba curiosa, pues, ¿qué necesita este hombre? ¿Por qué se cubre? Y el celador le decía: pero señor, ¿qué le pasa? ¿Qué necesita para abrirle la puerta y dejarlo entrar? No, es que necesito entrar, por favor, rápido, urgente. Bueno, para no ser tan larga esta historia, lo que pasó es que el tipo se descubre, solamente para que el celador lo vea, se descubre las sábanas y tenía una bebé a quien había violado incrustada en su pene y no podía salir, una bebé de meses.
el celador saca su revólver, le da un tiro en la cabeza y lo mata. El celador va para la cárcel. Yo le pregunto a las personas a las que yo les hablaba, ¿usted qué hubiese hecho? ¿O usted qué haría? Y todos me respondían una cosa u otra. Y yo los miraba con mucha desilusión. Tal vez como te miro a ti que me escuchas. Hay que matarlo. Hay que hacer lo mismo. Bueno, una cantidad de cosas. Y yo los miraba y a todos les decía no. Y pasó mucho rato y a todos les decía no. Hasta que por fin uno venezolano, él me dijo, yo sé qué es lo que hay que hacer. Y yo le dije, dime, dudar de lo que usted dijo. Y yo le dije, por fin. Esa es mentira. Eso fue un relato que se regó en Ibagué. Y la gente se apropió y lo recitaba. Y quise usarlo para decirle, mire, el principio de una buena educación es que la gente dude, para que la duda lo lleve a investigar por su propia cuenta. No me creas a mí, investiga y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te voy a contar otra historia. Esto ocurrió en mi ciudad y en la tuya y en tu pueblo, porque era mentira. Había una vez un hombre que entró a la discoteca tal, de Ibagué, de Cali, de Medellín, de La Dorada, de Melgar. Entró y era un hombre muy bien presentado, un hombre chusco, como decimos en Colombia. Y bailó con una mujer. Y el hombre, bailando con ella, le dijo, yo sigo bailando contigo, pero te voy a pedir un favor. Claro, dime. No me mires los pies. Y que cuando ella por curiosidad lo hizo, se dio cuenta que él tenía pezuñas de cerdo o cascos de mula, y que él le puso a ella en su frente el 666, y que así ella cayó muerta o la hospitalizaron. Y eso era mentira. Eso era para desprestigiar las discotecas que están produciendo más lucro y son inventos de la competencia. También lo hicieron en Ibagué con la panadería Mateus, diciendo que en esa panadería hacían el pan con grasa de muerto. Es el mejor pan, o es de los mejores panes, tal vez no el mejor. Casi la quiebran. Resistió, porque la panadería estuvo sola por meses. Lo mismo hicieron en Ibagué con los tamales ortegunos, que hacían los tamales con carne de perro. Por eso es muy fácil engañar a la gente que es religiosa. Yo soy creyente, pero mire, yo quiero que tú tengas en cuenta algo muy presente. Una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Fíjate que cuando Jesús estuvo en la tierra, la religión hablaba del mismo Dios que hablaba Jesús. No deberían estar de acuerdo, pero ¿por qué había tanta discrepancia entre los religiosos y Jesús? Porque son diferentes, y la Biblia lo dice. No puede haber una relación entre la religión y el Estado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesús lo dejó claro. Jesús no estuvo formando una religión que estaba mangualada con el Estado. Las religiones que están amangualadas con el Estado para mí no son de Dios. Miren lo que pasa ahora con las iglesias de la prosperidad, que te sacan plata. Ese pastor Arrázola, que con un salario mínimo te puede hacer rico, que porque siempre si Dios te multiplica ese salario mínimo a una persona que gana apenas un mínimo, como lo hizo y tomó un pasaje bíblico a una persona que ofrendó lo poco que tenía y Dios se lo multiplicó. Eso es un degenerado. Para mí es un degenerado. ¿A cuánta gente nos llevó a que creyera? Y yo esto los entiendo porque mire, tanta gente que va a esas iglesias y cuando uno les dice algo así dicen, uy no, César será como diabólico, porque ellos en su mente ¿qué ven? Una iglesia que hablan de Dios, que tienen alabanzas, adoración, todo es lindo, o sea, no ven nada malo. Por eso es que no entienden las cosas, que no leen delgado. Pero el pastor, no todos, ¿no? El pastor tiene su negocio, le saca los diezmos, no pagan impuestos. No pagan impuestos, ustedes no saben eso. Es un acuerdo que hay entre las iglesias y los gobiernos para no tributar.
Los pastores tienen buenos trabajos para sus hijos en los gobiernos que ellos apoyan. Se benefician berracamente. ¿Ustedes no se dieron cuenta que en los derechos de petición que le envió Abelardo a Petro cerrando su gobierno tenían un número? ¿Ustedes no se dan cuenta que eso es engañar a religiosos? Le hicieron 666 preguntas. ¿Ustedes no notan cómo utiliza la religión para eso? A mí nunca se me olvida que el eslogan del expresidente Duque era este. A mí nunca se me olvida, es este. Él es el que es. Duque, él es el que es. ¿Sabe dónde sacó eso? De la Biblia. Yo soy el que soy. O sea, se hizo semejante a Dios. Le pregunta Moisés al Señor en una zarza ardiente: ¿y de parte de quién? Le digo a Abraham que voy. Y al Señor le responde: dile que vas de parte de yo soy. Yo soy el que soy. Y así se presentó Duque. Él es el que es. Todo un mensaje al inconsciente. Miren, yo creo que la mejor forma de que la gente se eduque es estudiando historia. Estudiando historia. Estudiando análisis de textos. Porque a través del relato se controla la gente. Se controla la gente. Es impresionante. Entonces, hoy estamos lamentando una tragedia. Así empezó, ¿no? Una tragedia que ocurrió en nuestro país. Y yo no culpo al presidente Abelardo de esta tragedia, claro que no. Pero sí advierto que si nosotros le permitimos que apruebe esas políticas de explotación, esas tragedias se van a repetir. Y todo lo que conté, por ejemplo, de la salud, era para decirles: ojo, que van a hacer un relato para engañarlo. Ojo, le van a decir que eso es bueno, le van a decir que eso es inversión extranjera, que se dispararon las exportaciones, que disminuyó el empleo en esas regiones. Te van a engañar y te van a ocultar la verdad. Ten cuidado, tienes que saber leer, tienes que saber leer. Miren, ¿sabes cuál es el principio de la paz? Cuidar la propiedad privada. ¿Y sabes cuál es la propiedad privada? Colombia. Colombia es nuestra propiedad, sus ecosistemas. Ellos dan más plata con el ecoturismo que entregándoles una multinacional minera. Da mucho más plata. ¿Sabes qué es la propiedad privada? El principio de nuestra paz. Defender nuestra soberanía es ser colombiano. Defender nuestros recursos y aprovecharlos nosotros, construyendo nuestra propia industria nacional. Eso es ser colombiano. ¿Tú crees que el modelo de desarrollo de Abelardo es nuevo? Es neoliberalismo, no es capitalismo. No es capitalismo. Mientras aquí a Milei le entregaban un premio Nobel, un granito acá. Mientras a Abelardo le entregaban un premio Nobel, aquí en Cali, un doctorado honoris causa en administración y economía. En ese día Argentina estaba toda levantada contra él, indignada por cómo le ha entregado la riqueza de los argentinos a las multinacionales, y Argentina pobre y en la inmunda. Y todo esto la prensa aquí lo oculta, todo lo calla. ¿Cómo le harían bulla donde hubiera ganado la izquierda argentina? ¿Cómo pondrían esas titulares de prensa para darnos miedo? Decir: mire lo que le va a pasar a Colombia si elegimos un gobierno de izquierda. Entregarle ese título a Abelardo, a Milei, un tipo que pregona lo que pregona Abelardo, achicar al Estado, y tú te crees capitalista, te han engañado. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te sentirías orgulloso de que Colombia desmantelara las Fuerzas Armadas? Que llevara a las Fuerzas Armadas a su menor capacidad y a su menor número, prácticamente acabar con las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Quién nos protege? Cuando a ti te dicen que hay que desaparecer el Estado, te están engañando, porque el Estado es el que nos defiende de los intereses feroces de las multinacionales que no tienen el menor afecto y consideración por la vida de los colombianos.
y por los efectos que producen su explotación. No hay. Y si no tenemos un Estado que nos defienda, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los políticos que dan esa licencia se llenan de plata, de coimas, que pagan las multinacionales, se los consignan en paraísos fiscales. Y luego la prensa, y todos entran a engañar a la gente para que la gente coma los cuentos. Tienes que aprender a leer. Tienes que aprender a leer. Y no me veas como alguien malo, un enemigo de Colombia. Yo quiero lo mejor para Colombia, igual que tú. ¿Tú eres de derecha? Yo quiero lo mejor para Colombia. Porque ahora es que demos la semana anticomunista. O sea, ¿qué le decimos a la gente que Marx mintió cuando habló de la explotación laboral? ¿Decimos que eso es mentira? En pleno siglo XVIII, final del siglo XVIII, donde estaba aprobada la esclavitud, ¿qué decimos? ¿Que eso era mentira? ¿Que podían trabajar niños hasta 18 horas? ¿Que negamos eso? Marx denunció fue el abuso de la explotación del hombre por el hombre. Y a partir de allí vienen los derechos del trabajador. Entonces, ¿qué decimos? Semana anticomunista. Los comunistas mintieron, decimos eso. Hay que saber leer porque hay que cuidar nuestra patria, hay que defender nuestra patria. Y lo hacemos cuando estamos educados, cuando leemos. Lean historia. Y sígueme en mi canal de Pedagogía Petetiana. ¿Sabes que estoy limitado? Todas mis publicaciones están limitadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Pero si yo me pelara, si yo hablara cosas feas, eso antes me da más alcance. Qué triste. Bueno, apreciados, les mando un abrazo con todo mi corazón. Abelardo, ojalá le vaya bien. Ojalá, Abelardo. Ojalá nos calle la boca. Pero frente a las cosas que usted anuncia y que ya sabemos por conocer la historia que está mal, no lo vamos a apoyar. Vamos a defenderlos, a defender a Colombia. Yo no digo con armas, yo odio las armas. Yo no quiero la guerrilla porque es que no le dicen guerrillero, no. Vamos a defender con dignidad, con argumentos, hablando, estudiando, diciéndole a la gente, ven, mira, ilústrate. Bueno, un abrazo para todos. Chao, chao. Sígueme. Cambio.